Hola a todos los pen spinners y la gente que quiere aprender cosas bien chidas. Mi nombre es Arthur y estás en el canal Just Spinning, donde te enseño a hacer pen spinning. Es un deporte donde la gente gira plumas. También les enseño a hacer mods para que sea más fácil de practicar. Porque un gran mod conlleva grandes responsabilidades. En el tutorial anterior les enseñé a hacer el truco que se llama thumb around, que es coger la pluma y darle la vuelta alrededor de tu pulgar. Alrededor del 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 pulgar. En este video tutorial les voy a enseñar un poquito de nomenclatura de pen spinning para que para mí sea más fácil de enseñarles en los tutoriales y para que ustedes tampoco se pierdan mucho. Y adicional les voy a enseñar otro truco básico con el que empieza todo, porque es una de las más simples variaciones de este truco, y estos trucos son relativamente fácil de aprender cuando ya sabes el básico. Después, cuando aprendas todos estos trucos, vas a poder unirlos en un combo. ¿Qué es un combo? Un combo es cuando estás turnando los trucos o haciendo diferentes trucos sin que se pare el movimiento de la pluma. Este truco es básico, pero como recién están empezando, puede ser que se les dificulte. Cada truco tiene sus dificultades. Además, este truco ayuda bastante para aprender charge. ¿Qué es charge? Es dar las vueltas a la pluma en el mismo slot. Así. ¿Qué es un slot? Un slot es un espacio entre los dos dedos. Por ejemplo, este es un slot, esto es un slot, esto también es un slot, esto es un slot. Esto también es un slot, y esto es un slot, y esto es un slot. Si es que tienes novia, también tienes que saber que tiene un par de slots. ¿Y cómo este truco ayuda a hacer charge? Es porque cuando estás haciendo Sonic, así se llama el truco, estás haciendo ya el 25% de la vuelta. Aprendes a hacer 25% de la vuelta, pero el chiste es hacer el 100% de la vuelta, que es el mismo charge. Y es un buen inicio. Y después de que ya sepas el thumb around y Sonic, puedes hacer tu primer combo, que te voy a enseñar en este video. Y así vamos a seguir aprendiendo diferentes trucos, vamos a armarlos en los combos y vamos a intentar linkearlos entre sí, haciendo linkages. Un linkage es una forma de pasar la pluma de un truco al otro truco. Es esta transición. Y bueno, agarra tus snacks o lo que quieras picar porque esto lleva mucho tiempo, siéntate en la cama, repite conmigo, aprende y practica. Sin nada más que decir, pon el intro. Y tráeme esta mesita. Ok, estamos de vuelta con el tutorial. El truco que aprenderemos hoy se llama Sonic Normal y se ve así. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo linkear los dos trucos Sonic y thumb around en un mini combo. Si es que aún no sabes hacer thumb around, te dejo el link del tutorial creo que por aquí y en la descripción obviamente. Vaya a aprender primero y después regresas, para que puedas aprender este super mini combo. Primero que nada vamos a familiarizarnos un poquito con la nomenclatura de los dedos en el pen spinning. En realidad es bastante sencillo. Vamos a contar desde el dedo índice, que será nuestro dedo número 1 o solo 1. El dedo del medio sería el dedo 2, el anular es el dedo 3 y el meñique sería el dedo 4 respectivamente. Nos quedaría el pulgar. Al pulgar solo le ponen como T en pen spinning. Entonces tenemos los dedos T, 1, 2, 3 y 4. Un slot es el espacio entre dos dedos, que serían los nombres de los dedos que están sujetando la pluma. Por ejemplo, ahora tengo la pluma en el slot 1, 2, este es el slot 2, 3, este sería 3, 4. Y con el pulgar sería T1, T2, T3 y T4. Existen también otros slots que son poco comunes, como 1, 3, 1, 4 y 2, 4. Entonces si yo hago el thumb around normalmente como yo les enseñé, la nomenclatura para identificar esto sería TA, T2, T1. Las siglas TA significan thumb around. T2 es la posición inicial y T1 es la posición final. En caso de Sonic Normal que estoy enseñando ahorita, sería Sonic Normal 2, 3, 1, 2. Por cierto, este slot se llama thumb flap o solo TF. Desde aquí por lo general se hacen los trucos como fingerless thumb around y fingerless thumb around reverse.
Ahora vamos a aprender a hacer Sonic normal, desde el slot 2-3 al 1-2. Yo voy a agarrar un marcador porque entiendo que algunos aún no tienen un mod. Y les invito a que revisen el video de cómo armar tu propio mod si piensas seguir aprendiendo. Este es un truco básico y se lo puede hacer tranquilamente con un marcador común y corriente. Ok, la posición inicial de la pluma sería entre el dedo anular y el medio, o slot 2-3, que es lo mismo. La pluma tiene que estar en la mitad, con el peso equitativo en los dos lados. Si tu pluma es más pesada de un lado, tienes que encontrar el punto de equilibrio. Coges la pluma en esta posición con las dos manos y deslizas hacia la mitad. Este es el punto de equilibrio de tu pluma. Después doblas un poquito los dedos y colocas el extremo de la pluma en esta partecita del pulgar. Ahora dobla un poco el dedo 2 y haz presión sobre la pluma. Así. Y finalmente abres la palma y sueltas el extremo de la pluma del pulgar. Y la pluma tiene que hacer este movimiento. Y ya, este es el Sonic. La verdad no importa con qué fuerza lo hagas, porque si lo haces bien, la pluma no tiene que salir volando. Ahora, ¿cómo saber si lo estás haciendo bien? Después del slot 2-3, la pluma se levanta y pega a la parte de arriba del dedo 1, en la uña o casi en la uña. Depende de qué tan diferente es el largo de tus dedos y cómo satisfaces a tu novia. Ya sabes, memoria muscular. Por eso el dedo 1 y 3 tienen que estar paralelos mientras el dedo 2 está doblado. La pluma se va a quedar por un ratito en el slot 1-3, por eso es bueno que practiques tocando estos dos dedos, con el dedo 2 doblado. Entonces la pluma va a pegar a la uña y sigue girando. Cuando ya pasó del slot, vuelves a agarrar la pluma en 1-2 normalmente. Otra señal de lo que lo estás haciendo bien es que tiene que cambiar de slot y la pluma no tiene que cambiar de lado. Voy a coger esta otra pluma para indicarte porque tiene dos colores diferentes. Ahora este lado de la pluma, que tiene un cauchito rojo, está dentro de la palma. Y después de hacer Sonic normal, sigue dentro de la palma. Porque si se cambia ya no estás haciendo un Sonic, estás haciendo paz. También puedes hacer Sonic desde el slot 3-4, y si haces Sonic de 3-4 a 2-3 y de 2-3 a 1-2 seguido, estás haciendo un truco que se llama Sonic Rise. Así que cuando entiendes el mecanismo desde el slot 2-3, practica hacerlo también con otros dedos. Y cuando aprendas a hacer Thumb Round y Sonic, puedes hacer este super mini combo. Agarras la pluma en el slot 2-3, empiezas a hacer Sonic con la palma para abajo o Palm Down o solo PD, la mayoría de peso afuera de la palma. Cuando terminas de hacer Sonic, viras la palma a la posición Palm Side o palma de lado y haces Thumb Round, pero esta vez empujando con el dedo 1 y no con el 2. Y ahí lo tienes. Escribe en los comentarios cómo te va con este truco, suscríbete al canal para nuevos tutoriales cada semana y no te olvides de la campanita para no perder ningún tutorial. Sigue practicando y no te rindas. Todos los links como siempre están en la descripción. Adiós amigos.